los cristianos miran la Biblia y los musulmanes dentro del Corán y los judíos dentro de la Torah, ¿no? Sí, pero ninguno, ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes, hacen lo que dice sus libros, ni basan su vida o su religión en lo que dicen sus escrituras, ninguno. El problema es que los musulmanes, cuando leen el Corán, ven versículos de hicisteis esto, hicisteis otro, a la gente del libro. Es que son consejos o son palabras que se pueden aplicar también a los musulmanes, ¿me entiendes? Musulmanes lo leemos, nos creemos que es una cosa solo para ellos, para la gente del libro, pero nos está hablando a nosotros. Por ejemplo, los judíos en la Torá teóricamente tenían que seguir la palabra de Moisés, ¿sí o no? Sí. ¿No? Hay unos libros que representan la Torá, pues esto es el mensaje para el pueblo de Israel, pero ellos no siguen eso. ¿Qué es lo que siguen? Han hecho una religión paralela que son el Talmud y son libros, otros libros de sabios, y eso es lo que siguen. Porque hacer una religión con solo lo que aparece en la Torá es muy difícil. Muy difícil. Tienen que añadir cosas de fuera para poder hacer una religión. Lo mismo sucede con el cristianismo. Las palabras que aparecen en el Evangelio son muy sencillas. La palabra de Jesús son 4 cosas muy sencillas, pero después, ¿qué ocurrió? La Iglesia fue haciendo concilios, fue metiendo otras historias, yo qué sé, por ejemplo, diciendo que no se podían casar los curas, que no se podían, una serie de prohibiciones que Jesús no dijo nada de todo esto, ¿no? La implantación de la misa, bueno, todas las cosas que tienen que ver con la religión cristiana, pues cuando tú lees la palabra de Jesús no aparece nada de todo eso. Y con el Islam exactamente lo mismo. O sea, en un principio estaba el mensaje del Corán, pero después, ¿qué es lo que pasó? Que 200 años después salen unos libros de hadices, que vendría a ser un poco como los evangelistas, y estos añaden cosas para crear una nueva religión. Pero los musulmanes no siguen lo que dice el Corán, los musulmanes siguen estas palabras de los sabios, estas otras, digamos, obras o libros que aparecen mucho tiempo después del profeta Mohammed. Como cultura. Sí, cultural, es que encima los libros, por ejemplo, de hadices más importantes no son ni salen de esa tierra, son persas, ¿me entiendes? Bukhari, Muslim, son de otros lugares que ni siquiera son árabes, no es gente que estuvo junto al profeta. La gente de los evangelios también no eran gente que estuvo junto a Jesús. Entonces, se forman una serie de libros, se forman una serie de lectura paralela a los libros sagrados, y por eso se forman las religiones. Si tú cogieras solo lo que dice el libro, si tú coges solo la palabra de Moisés, solo la palabra de Jesús, solo la palabra de Mohammed, en la escritura estaríamos hablando y pensando todos en lo mismo. ¿No entiendes? No habrían pueblos elegidos, no habrían hijos de Dios y no habrían todas las sectas que hay dentro del Islam, toda esta variedad de grupos y todas esas cosas no existirían si la gente solo siguiese los libros, ¿no? Por eso en el Corán Allah, cuando dice preguntar a la gente del libro, cuando hace referencia a la gente del libro y a esas comunidades rectas dentro de la gente del libro, está refiriéndose al libro, a los libros que Allah ha enviado, no a las religiones o a las otras obras y otras historias que se han formado alrededor de esos libros. ¿Entendéis? Entonces los musulmanes estamos haciendo exactamente igual que los cristianos, exactamente igual, porque han cogido al profeta Mohammed, han hecho una figura muy parecida a Jesucristo.
Claro, no dicen que es el Hijo de Dios, porque no han podido, Allah guarda la escritura, y no han podido cambiar el texto del Corán, porque si no lo hubiesen cambiado. Lo hubiesen cambiado también. Hubieran añadido que Mohammed es el Hijo de Dios, lo hubieran añadido si hubieran podido. Pero como no han podido, porque Allah ha dicho que Él protege esta revelación, porque es la última de todas, como no han podido, han hecho una serie de libros alrededor para hacer exactamente lo mismo que hacen los cristianos. Porque tú dices, no, esto lo dijo el profeta Mohammed y ya está, y amén, y esto va a misa. Le han añadido cosas, le ponen dichos en boca del profeta, igual que los cristianos le han puesto dichos y palabras en la boca de Jesús. Cuando lo único que ellos llamaron, todos estos profetas, llamaron a seguir el libro de Dios. Todos. Moisés, Jesús, Mohammed, todos llamaron a seguir el libro. Todo esto es posterior, ¿no? Lo que yo no quiero, yo no entiendo. Dolor de cabeza con el Ramadán, madre mía. Te lo juro, de no beber café. ¿Por qué los curas no se casan? ¿Por qué los curas no se casan y por qué los imames no trabajan? Pues buena pregunta. Pues todo eso sale de estos libros, de estas tradiciones posteriores a los libros de Dios. En ningún sitio Jesús nunca dijo que los curas no se casasen. Y también el profeta Mohammed nunca dijo que la gente que habla o que enseña el mensaje de Allah tuvieran que cobrar dinero. Eso no aparece en ningún sitio. Al revés, cuando tú lees las escrituras, se llama a la vida, se llama a continuar la especie, se llama a la reproducción. Entonces, si todo el mundo fuese gente recta, quisiesen todos los cristianos ser rectos, no nacerían más niños en el mundo. Porque el grado más alto que puede hacer un cristiano, que es hacerse cura o hacerse monja. Entonces, si todos quisieran llegar a ese grado, no habrían más niños. Al igual que si todos los musulmanes quisieran hacer el grado de imam, quisieran llegar a lo máximo que se puede llegar como musulmán, a hablar de la palabra de Allah, a enseñar la palabra de Allah, entonces, ¿de qué comeríamos? ¿Quién iría a los supermercados? ¿Quién trabajaría la tierra? No habría nada. Eso son cosas que son posteriores a la revelación. ¿Y tiene hijos esta gente? ¿Quién tiene hijos? Locura. Bueno, muchos tienen hijos, pero por los bajini. Pero teóricamente, si no te puedes casar, ¿cómo vas a tener hijos reconocidos? No. ¿Y la monja? ¿Cuándo se puede casar? ¿Cuándo se puede casar? Pues lo mismo. Lo mismo. Pero ojo, que hablan siempre de, por ejemplo, de que si los cristianos, los curas abusan, son abusadores, son homosexuales. Todo esto pasa en todas las religiones. Tú te fijas, hay documentales en internet y hay muchas quejas de rabinos. Abusan los rabinos, también abusan de los niños. Y los imames, en muchos países también hay abusos. No es una cosa exclusiva del cristianismo ni de los curas. Mucho cuidado, ¿eh? Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Ese abuso, por ejemplo, a menores, todo eso ocurre en todas las religiones. Lo que pasa es que en el cristianismo lo han destapado más porque bueno, la sociedad cristiana, los medios de comunicación, todas estas historias son occidentales. Entonces hay más revuelo. Tanto el judaísmo como en el islamismo está la cosa como un poco más escondida. Pero también se sabe, o sea, las mismas barbaridades que hacen los curas, las hacen los rabinos y las hacen los imames. O sea, pero es que todas estas figuras religiosas no tendrían que existir porque no existen. Cuando tú te vas a la escritura de cada religión, no existe todo esto. Estos son invenciones que nacen mucho tiempo después. Pues, ¿para qué? Para vivir de... ¿Para qué se mete una persona de imam o de rabino o de cura? Como profesión. O sea que las escrituras en todos los libros dice que no comerciéis ni ganéis dinero con la palabra de Dios, y la gente cobra un sueldo por ser imam, cobra un sueldo por ser cura,
con paro y todo, ¿eh? Joder. ¿Qué? Y claro, y un rabino también cobra un sueldo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje de las Escrituras? Esto tiene que ver con todo lo que se ha creado posteriormente. Que repito, es lo mismo en todas las religiones, lo mismo. Si tú quitaras todo este añadido, el mensaje quedaría el mismo. ¿Sabes por qué vino Jesús después de Moisés? Porque la gente de Moisés ya habían destrozado todo lo que era el mensaje original. Por eso tuvo que venir Jesús. ¿Sabes por qué vino Mohammed después de Jesús? Porque habían destrozado el mensaje de Jesús. Se lo habían cargado completamente. Entonces vino Mohammed. Y ya es el último de los mensajeros. Ya no vienen más mensajes. Por eso el Corán es la única escritura que se ha conservado intacta. Porque aunque los musulmanes también hayan hecho el mismo desastre que hicieron cristianos y judíos, es el mismito igual, la escritura, el mensaje original que trajo el profeta Mohammed, ese se ha mantenido intacto y no lo han podido cambiar. Y es por eso que vinieron los profetas. Si la gente hubiera respetado, bastaba un profeta al principio y ya hubiera estado el mensaje hasta el final de los tiempos. Pero es que los pueblos se han ido deformando el mensaje original. Y por eso ves la continuidad de profetas en la historia. Si los profetas se han casado, han tenido hijos, normalmente que esta gente tenía una carga muy grande de Dios, ¿sabes? Que tenía una carga muy grande de Dios. Yo no entiendo por qué los curas, ¿sabes? Que es un cura. Dale con los curas, pobres curas, madre mía. Siempre les están dando palo a los curas. Como si los imames y los rabinos fueran... Los curas y los imames, ¿sabes? Que ellos no tienen mucha carga, mucho cosa como Dios ha mandado a los profetas, porque los profetas tenían muchas misiones. Sí, tenían muchas misiones los para profetas. hacer, Sí. Y era una carga muy, muy grande, y no era fácil. Y sin embargo, la gente... Sí, han tenido familias y muy grandes. Y muy grandes también, ¿sabes? Y este es también una responsabilidad, pero los curas y los, ¿cómo se llama? Y los imanes de la mezquita, ellos no trabajan, ¿sabes? Y encima está cobrando un sueldo, porque solamente está hablando de la palabra de Dios, ¿sabes? Yo no veo un poco, yo veo un poco como, ¿sabes? Todo el mundo. Hay gente... Siempre hay el típico que defiende estas posturas y dice, no, pero claro, es que si ellos no estudiaran, si ellos, es normal, tienen que tener un sueldo y tal. Todo esto son tonterías. Cuando tú lo piensas fríamente y lees los libros, el problema es que no leen los libros. Toda esta gente que defiende a sus imames, defiende a sus curas, defiende a sus rabinos, parece que no leen lo que dicen los libros. Que los profetas lo han prohibido esto. Está prohibido en las propias escrituras, que no se puede ganar dinero hablando sobre la palabra de Dios. No se puede ganar dinero. Entonces todo lo que diga esta gente, por muy sabio que sea, por mucho bombo que le den, a mí no me sirve. ¿A mí qué me va a servir? De un tío que se está ganando la vida por hablar de Dios. No te va a decir nunca lo que dice el mensaje de Dios. Nunca va a ir al corazón del mensaje. Siempre se va a entretener en todo lo que han construido alrededor de las revelaciones. Porque si ese sabio, da igual de qué religión, se va al corazón de su escritura, se va a encontrar ahí una contradicción con lo que enseña y con lo que, claro, un choque. ¿Por qué? Porque en la esencia, en las revelaciones, queda claro que su figura como profesor de las enseñanzas divinas no existe. Por eso es uno de los motivos por los que no enseñan la escritura. Enseñan de todo menos lo que dice la escritura. Pues si tú enseñas la escritura, es como los políticos. Que dices, ¿qué por qué los políticos se ponen un sueldo de por vida? ¿Por qué no cambian esta ley? ¿Por qué no ponen más leyes duras cuando roban y tal? ¿Pero cómo las van a poner? Si ellos van a robar, ellos van a hacer todos estos desastres, a ellos quieren que les quede una paga de por vida. Entonces, ellos no van a cambiar nada. No lo van a cambiar. ¿Por qué no lo van a cambiar? Porque va a ir en contra de ellos mismos. Pues exactamente igual pasa lo mismo
con las religiones. Vale. ¿Por qué no van al centro de la revelación? Porque eso los deja en evidencia a ellos. Ni más ni menos, es así. Los deja en evidencia.